Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy juiciosos allá en la casita. ¿Y qué es lo mejor de haber estado en la casa? Me imagino que han aprendido muchas cosas. Me imagino que algunos aprendieron a tender su cama, a hacer muchas cosas en la casa, como barrer, trapear. Tal vez algunos les enseñaron a cocinar. La cocina es súper chévere. En la cocina ocurren cosas asombrosas. Las cosas se transforman y cambian. Pasamos de tener una papa dura a unas deliciosas papitas fritas, un arroz tieso a un delicioso arroz esponjoso, una carne cruda y que huele maluco a una carne asada muy deliciosa. Y todo esto ocurre porque hay algo que permite que esto ocurra. ¿Qué es? Sí, es el fuego. El fuego produce un calor que hace que los alimentos se transformen desde el interior y esto hace que no los podamos comer y no sepan tan deliciosos. Hoy les voy a contar la historia de un fuego muy extraño. ¿Por qué era extraño ese fuego? Porque ese fuego no quemaba. Ese fuego transformó la vida de una persona. Y como sé que a todos nos gusta jugar mucho, hoy quiero que juguemos a los detectives, ¿sí? Entonces, la primera misión que tienen es descubrir a quién transformó ese fuego y quién dio ese fuego transformado. Pedro tenía temor de hablar acerca de Cristo. Recuerdan que 3 veces negó conocer a Jesús. Él sintió temor de hablar acerca de Jesús, pero un día el Espíritu Santo cambió a Pedro y lo hizo valiente. Esta historia es acerca de ese día. Antes de que Jesús volviera al cielo, dio a sus discípulos una orden. Les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pedro y muchos otros amigos de Jesús se reunieron en un aposento alto para orar y esperar la promesa. Había unos 120 hombres y mujeres esperando el Espíritu Santo. Ellos oraron y esperaron hasta que llegó el día de Pentecostés. Ese día vino sobre ellos el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos oyeron el sonido como de un fuerte viento que soplaba y vieron lenguas como de fuego que aparecieron sobre la cabeza de cada uno. Pedro y los amigos de Jesús hablaron en lenguas, es decir, el Espíritu Santo les dio poder de hablar en idiomas que no habían aprendido. La fiesta de Pentecostés era una celebración judía y en Jerusalén había gente de todas partes del mundo. Se reunió una multitud para ver qué pasaba. Cada uno oía a los discípulos hablar en su propio idioma. Escucharon a los amigos de Jesús alabando a Dios. Era obra del Espíritu Santo. La multitud estaba sorprendida. ¿Qué clase de milagro era? Por supuesto, algunas de las personas en la multitud no entendieron que Dios estaba haciendo algo especial. Esas personas se burlaron de los creyentes que habían recibido al Espíritu Santo. Alguien debía explicar a la multitud lo que pasaba. ¿Quién lo haría? Sí, Pedro ahora estaba lleno del Espíritu, no sentía temor. El Espíritu Santo lo había cambiado y ahora era valiente. Pedro pasó al frente para hablar a la multitud. Valientemente les habló acerca del Espíritu Santo. Luego Pedro empezó a predicar acerca de Jesús. Sin temor dijo: Dios dejó que crucificaran a Jesús, pero luego Él lo levantó de la muerte. Pedro había cambiado, había que ser valiente para decir a la multitud que ellos eran responsables de la muerte de Jesús. Pero eso no fue todo. Pedro les anunció las buenas nuevas de que Jesús vive. Jesús ahora está en el cielo. Dijo: el Cristo que crucificaron es el gran Señor y Salvador. Todo el que clame en el nombre de Jesús será salvo. Mucha gente creyó en Jesús ese día. 3,000 personas entregaron su corazón a Cristo. ¿Quisieran ser como Pedro? ¿Quisieras ser valiente y testificar de Cristo? Si amas al Señor, tú también puedes ser lleno con el Espíritu Santo. Él te dará poder para ser valiente. Muy bien, ¿qué les pareció la historia? Pudieron descubrir quién transformó a través de un fuego a alguien. Pues transformó a muchas personas, pero a alguien en especial. Sí, el Espíritu Santo. ¿Y a quién transformó el Espíritu Santo? Sí, a Pedro, porque Pedro pasó de ser un hombre muy temeroso y que de pronto le daba vergüenza hablar de Cristo,
a ser muy valiente, a levantarse delante una multitud para hablarles de Jesús. Bueno, nuestra segunda misión será conocer más sobre el Espíritu Santo. Y para esto, entonces, les voy a enseñar 4 cosas del Espíritu Santo. Y les voy a dar, por cada cosa que les enseñe, un versículo. Ese versículo ustedes luego lo van a leer en la casa junto con papá y mamá, ¿sí? Luego que se acabe el video. Entonces comencemos. La primera cosa que debemos saber sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es Dios. Sí, así como Jesús es Dios y el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Un huevo se compone ¿de cuántas partes? De 3 partes. La cáscara, la clara y la yema. Estas 3 forman ¿qué? El huevo. Así funciona la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. O sea que el Espíritu Santo comparte los mismos atributos que tiene Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente y eterno. Para que lo puedan descubrir, van a leer estos versículos. Allá, recuerden, en casita, luego que se termine el video. Primera de Corintios 2:11, anoten, y segunda de Corintios 3:17. Primera de Corintios 2:11 y segunda de Corintios 3:17. 2. El Espíritu Santo es la promesa del Padre para los creyentes. Sí, es necesario que la persona crea en Jesús para poder ser llena del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Juan 14:26 y Hechos 2:38. Juan 14:26 y Hechos 2:38. 3. La llenura del Espíritu Santo se da para quien la pida, el creyente que la pida. O sea que es necesario que pidamos la llenura del Espíritu Santo. Y lo podemos encontrar en Lucas 11:13. 4. El Espíritu Santo nos da poder para testificar de Jesús con valentía y vivir cerca de Jesús. Y podemos leer el versículo que está en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos. Hechos 1:8. Hay muchas más cosas que deberíamos aprender sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirige, nos guía, nos enseña, nos recuerda las cosas que nos ha dicho Jesús, pone en nosotros dones, nos ayuda a dar fruto. Es muy importante que entendamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso cada día debemos orar y pedirle al Padre que nos dé cada vez más del Espíritu Santo, que nos llene cada día más con esa presencia maravillosa que transforma y cambia las vidas. Recordemos a Pedro, que primero era cobarde, tuvo temor para hablar de Cristo, lo negó. Pero luego de que vino el Espíritu Santo sobre su vida, Pedro fue transformado, fue completamente cambiado y ahora era valiente y delante de una multitud predicó de Cristo. Y por causa de esto, más de 3,000 personas ese día recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces es tiempo de que pidamos más del Espíritu Santo para que podamos compartir con otros, con el poder que tenía Pedro en ese momento, podamos compartir a otros sobre el amor de Jesús. Y para que recordemos, los voy a invitar a hacer esta manualidad. Es un móvil del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces podemos usar lo que tengamos. Si no tienen pitillos, yo usé pitillos. Si no tienen pitillos, pueden usar palitos de chuzo, los ponen así y pueden dibujar para la parte de abajo 4 llamas pequeñas y para la parte de arriba una llama grande. En esta llama vamos a escribir el versículo. El versículo está en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Hechos 1:8. ¿Pero qué? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo
descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Hechos 1:8. Así lo vamos a repetir allá en casa hasta que nos lo aprendamos. Entonces también les digo que si quieren pueden colocar en las llamas, en las 4 llamas que están en la parte de abajo, los versículos que les di ahorita. ¿Y esto para qué? Para que recordemos que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es la promesa de Dios para los creyentes, que el Espíritu Santo se da a quien lo pide y que el Espíritu Santo nos da poder para ser valientes y testificar de Cristo. Entonces podemos buscar los versículos que les di y hacer nuestro móvil del Espíritu Santo. Lo podemos colocar en nuestra habitación y siempre que lo veamos vamos a recordar, orar por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Vamos a orar, cerremos allá nuestros ojitos. Papito Dios, te damos gracias porque hoy aprendimos más acerca del Espíritu Santo. Hoy entendemos la necesidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas y por eso, Señor, queremos orar cada día para que el Espíritu de Dios nos llene y nos ayude a ser valientes para contarles a otros sobre el amor y la salvación en Cristo Jesús. Chao.